You want to take your Bible and turn to Ephesians chapter 5. Abramos nuestras Biblias a Efesios capítulo 5. It's going to take us a little. Nos va a tardar un poquito llegar a este punto, But this is a talk that Pastor David especially asked me to speak. pero esto es algo que específicamente el pastor David me ha pedido para hablar de este tema. And so I'm honored to do that. Así que para mí es un gozo y privilegio poder hacerlo. But just before we begin, Pero antes de comenzar, I want to say a brief word to a specific group in here today. quiero dar una palabra a un grupo específico aquí hoy. As I look around, of course, I see lots of young children, Mientras os veo a muchos niños pequeños, which is incredibly encouraging. lo cual me anima bastante. It means that the church is alive and growing. Significa que la iglesia está viva y está creciendo. And I give thanks to God for that. Y doy gracias a Dios por eso. But I also understand that a lot of what I've been saying, those of you with older children, Pero también entiendo que mucho de lo que estaba hablando, vosotros que tenéis hijos mayores, or even children who are out of the house, o aún hijos que ya no están en la casa, may be tempted to be discouraged, puede que sintáis la tentación de estar desanimados, even thinking, I wish I would have heard some of these things earlier, aún pensando, ojalá yo hubiese sabido estas cosas antes. and maybe even be tempted to think, is it too late for me? Y quizá puedes pensar incluso, quizá es demasiado tarde para mí. I'm perfectly fine if you want to ask that as a question in the next hour, Si quieres hacer esa pregunta en la siguiente hora, and I can say more about what y I'm puedo about to hablar say. más de esto más adelante. But I want to encourage you that the grace of God is greater than all of our failures. Pero quiero animarte a entender que la gracia de Dios es mayor que todo nuestro pecado. And so if you're learning these things now, Así que si estás aprendiendo estas cosas ahora, whether your children are teenagers or even adults out of the house, ya sea que tus hijos sean jóvenes o ya están fuera de la casa, where you're convinced they're scriptural, they're biblical, donde tú estás convencido que estos principios son bíblicos, I would encourage you to have a conversation with them. te animaría que tuvieras una conversación con ellos. And probably not just one conversation, but many, Y no solo una, sino muchas conversaciones, explaining what you've been learning explicando lo que has estado and aprendiendo how you're growing, y cómo estás creciendo. and be very patient with them Y sé muy paciente con ellos. as they talk back with you about what they think and feel. Y mientras ellos te hablan de lo que sienten y lo que piensan. We've dealt with that quite a bit in our own church. Hemos lidiado con esto bastante en nuestra propia iglesia. And we've watched parents who did not train their young children very well, Hemos visto a padres que no entrenaron bien a sus hijos pequeños by their own admission, por su propia admisión, win the heart of their teenagers. ganar el corazón de sus And the Lord has jóvenes. brought great reconciliation. Y el Señor ha traído gran reconciliación. And it's possible for you as well. Y es posible para ti también. And so I don't want you to walk away discouraged. Entonces no quiero que salgas aquí desanimado. The Lord is in the business of doing great El things, Señor está en el negocio de hacer grandes cosas, especially with his family. en especial con su familia. Okay, very good. Muy bien, hermanos. This last talk Esta última sesión has to do with technology. tiene que ver con la tecnología. And there's a lot that could be said about technology and parenting Y hay mucho que podríamos hablar de la tecnología y la crianza, because we live in a time of great change with regard to technology. porque vivimos en un tiempo de gran cambio con respecto a la tecnología. New technologies are being invented all the time. Nuevas tecnologías están siendo inventadas todo el tiempo. The personal computer, the phone, the internet, El ordenador personal, el móvil, el internet, all of these things have changed the way we live. todas estas cosas han cambiado la forma en la que vivimos. In fact, they changed the way we do everything. De hecho, cambia la forma en la que hacemos todo. Consider it with me. Considerad conmigo, The way we socialize with everyone. la manera en la que nos socializamos. We do a lot of that online now. Hacemos mucho de eso por internet. The way we apply for jobs. La manera en la que solicitamos trabajos. The way we study for tests La and manera en que exams. preparamos para exámenes. Even the way we play. La manera en que jugamos. More of that is online and with games than it is outside anymore. Mucho más de eso tiene que ver con el internet y en dispositivos que fuera. And many people have received degrees from universities completely online. Y muchas personas ya han obtenido grados universitarios completamente por internet.
Technology is everywhere. La tecnología está en todo lugar. There's no getting around it. No hay forma de evadirlo. And there's two different types of people that interact with technology. Y hay dos tipos de personas que interactúan con la tecnología. Those who are my age and older in the room, Aquellos que tienen mi edad y que son mayores que yo. those who study these things would call us digital immigrants. Los que han estudiado este tipo de cosas nos llamarían a nosotros, nuestra generación, inmigrantes digitales. That is, we didn't grow up with this type of technology in our lives. Eso es que nosotros no nos criamos con este tipo de tecnología en nuestras vidas. And so it's not natural for us. Así que no es natural para nosotros. The things that come, we have to learn them. Las cosas que vienen las tenemos que aprender. But the children we're parenting, Pero los hijos, nuestros hijos, they are called digital natives. a ellos se les llama nativos digitales. They have grown up with all of this technology, Ellos han crecido con toda esta tecnología and none of that scares them. y nada de eso les asusta. They're very comfortable with it, Están and muy they love cómodos engaging con with ello it. y les encanta interactuar con ello. In fact, we're told that 70% of middle school students in the United States De hecho, se nos dice que el 70% de los que están en la secundaria en los Estados Unidos have their own personal cell phone. tienen su propio móvil. And over 50% of children under the age of 11 have their own cell Y phone. más del 50% de los niños menores de 11 tienen móviles. One of the dangers is we give these cell phones as gifts, Uno de los peligros es que entregamos estos móviles como regalos, but rarely do we provide guidelines. pero rara vez les damos guías. In fact, we've been talking about training these prior sessions. De hecho, hemos estado hablando del entrenamiento en las sesiones anteriores And this is one of the areas where we do the least amount of training in all parenting. y esta es una de las áreas en las que entrenamos menos como padres, And yet it dominates the majority of our children's lives. pero domina la mayoría de sus vidas. We need to consider the possible dangers Necesitamos considerar los posibles peligros, as well as the collateral damage that comes from this technology. como también los daños colaterales que vienen por medio de esta tecnología. The studies tell us that childhood obesity is on the rise. Los estudios nos dicen que la obesidad en los niños está en alza. Technology being everywhere has made it harder for children to be able to concentrate. El hecho de que hay tecnología por todos los sitios ha hecho que los niños tengan más dificultad concentrándose. Both depression and suicide are on the rise También la depresión y los suicidios están en alza and are directly linked to technology in the lives of our y children. están completamente conectados con esta alza en tecnología. Not to mention the fact, like we said last hour, Y también, como vimos la hora anterior, the inability to communicate well with adults and their peers. esto lo juntamos con la inhabilidad de comunicar con sus padres y con sus compañeros. But that's just the state of where we are. Pero esto es simplemente el estado en el que nos encontramos. The question I want to answer today is, how should Christians respond to this? La pregunta que yo quiero contestar es cómo como creyentes debemos responder a esto. Is there a specific Christian response to technology? ¿Hay una respuesta cristiana a la tecnología? Because while we are concerned about our children's physical and mental and emotional health, Porque aunque nosotros estamos preocupados por la salud mental, emocional de nuestros hijos, all of those are rooted more deeply in their moral and spiritual health. todo esto está más entrelazado con su bienestar moral y espiritual And their use or abuse of y technology con su uso y abuso de la tecnología. in large measure can play a role in their eternal destiny. En gran medida puede afectar su destino eterno. So while we live in an age of information, Entonces, aunque vivimos en una era de información, with instant access to so much, con acceso instantáneo a tantas cosas, the one thing we don't talk a lot about la cosa que no hablamos de ello is wisdom. es la sabiduría. The goal of the Christian life is not simply to acquire more and more information. La meta de la vida cristiana no es adquirir más y más información. The goal is to collect that information so that we know how to apply our hearts wisely. La meta es recolectar información para saber cómo vivir sabiamente.
What's the purpose of getting more and more information if we don't respond in godly ways? ¿Cuál es el propósito de tener más información si no respondemos de formas piadosas? The Bible consistently teaches us that information is not enough. La Biblia nos enseña una y otra vez que la información no es suficiente, That the Christian life is to be spent pursuing wisdom. que la vida cristiana debe consistir en hallar y buscar sabiduría. Even Paul, in his prayer for the Colossian church, Aún Pablo en su oración para la iglesia de Colosa, says, "This is what I do not stop praying for you, no dejo de orar por vosotros por esto, that you would grow in wisdom and spiritual que understanding, crezcáis en sabiduría e entendimiento espiritual, so that you can walk in a way that's pleasing to the Lord." para que podáis andar de una manera que sea agradable al Señor. So that's what we need to think through. Entonces, esto es lo que necesitamos estar pensando. In an age of information, how do we as Christians respond in wisdom? En una era de información, ¿cómo nosotros como creyentes respondemos con sabiduría? And it's not going to be easy because we live in an age of distraction. Y no será fácil porque vivimos en una era de distracción. Every one of us is one ding away from being immediately distracted. Todos nosotros estamos solamente un ruido, una notificación de nuestro móvil y ya estamos distraídos. And one of the great problems is that distraction diminishes our ability to think meaningfully. Y la distracción hace que no podamos pensar de forma cuidadosa. And shallow thinking produces shallow living. Y cuando no pensamos de forma profunda, no vamos a vivir tampoco vidas And so we profundas. have to think about how to live wise and grow in wisdom even amidst the distraction. Así que vamos a tener que aprender cómo crecer en sabiduría aún en medio de todas las distracciones, Because those distractions are not going away. porque esas distracciones no van a desaparecer. So let me give you 4 principles about technology. Así que quisiera daros 4 principios sobre la tecnología. Each one will build upon the other. Cada principio se edificará sobre el anterior. The first principle is that technology is created by God. El primer principio es este: la tecnología es creada por Dios. Now let me be clear about this. Ahora quiero ser claro acerca de esto. Technology is not created by God in the same way He created everything in the beginning of La creation. tecnología no fue creada por Dios de la misma manera que Dios creó todas las cosas en el comienzo de la creación. Genesis 1 says that God spoke and out of nothing the world was created. Génesis 1 nos enseña que Dios habló y de la nada el universo fue creado. He said, "Let there be light," and coming out of his mouth at 186,000 miles a second. Él dijo, sea la luz, y esto salió de su boca 186,000 miles a second? Is that what you're saying? 1800... It's very muy Mucho, rápido. muy rápido. Light was formed. La luz fue formada. Technology did not come about the same way. La tecnología no vino de la misma manera. When we say God created technology, here's what we mean. Cuando decimos que Dios creó la tecnología, esto es lo que queremos decir. He created all the physical elements man used to produce technology. Él creó todos los elementos físicos que el hombre usa para la tecnología. And he created the necessary forces so that technology can work. Y Él creó las fuerzas necesarias para que la tecnología funcionase. Things like electricity and Cosas como magnetism. la electricidad y el magnetismo. And of course, God gave humans the mind to be able to think of these Y por technologies. supuesto Dios les dio a los hombres la mente, la capacidad de poder crear estas tecnologías. God is the ultimate inventor. Dios es el inventor supremo. Men and women discover. Hombres y mujeres descubren. So the first principle is technology is created by God. Así que el primer principio es la tecnología es creada por Dios. The second principle is that technology is not fundamentally sinful. El segundo principio es que la tecnología no es fundamentalmente pecaminosa. Nothing that God creates is inherently or fundamentally sinful. Nada de lo que Dios ha creado es fundamentalmente o inherentemente pecaminoso. James chapter 1 says, every good and perfect gift comes from God. Santiago 1 dice, toda buena dádiva y todo en perfecto desciende de lo alto. As I'll talk in just a moment, the fact that there are sinful abuses of technology Ahora, como voy a hablar en un momento, el hecho de que hay abusos pecaminosos sobre la tecnología, exist only because they interact with us as sinners. estas suceden porque interactúa la tecnología con nosotros, seres pecadores.
In fact, not only is technology not inherently or fundamentally sinful, De hecho, no solo es la tecnología no inherentemente pecaminosa, but principle number 3 pero principio número 3, is that technology has many good uses. la tecnología tiene muchos buenos usos. Think of them with me. Pensad en ellos conmigo por un momento. Distant families can communicate for free. Familias distantes pueden comunicarse de forma gratuita. We're able to share photos and news with one another Podemos easily. compartir fotos y noticias fácilmente los unos con los otros. For many of us, how convenient is banking and shopping? Para muchos de nosotros, imaginaos la conveniencia ahora para hacer compras o hacer trámites bancarios. Have you ever considered how amazing it is that we make 2 clicks on our phone and something is delivered to our door? ¿Te has puesto a pensar lo increíble que es que podemos darle clic 2 veces en nuestro móvil y algo aparece en nuestra puerta? It's incredible. Es increíble. What a grace from God. ¡Qué gracia de Dios! There's educational resources to help us in our learning. Hay recursos educativos para ayudarnos en nuestro entrenamiento. Christian sermons and podcasts and music are easily Sermones, accessible. podcasts y todo tipo de artículos son accesibles a nosotros. Technology has been used for good in many ways. La tecnología ha sido usada para todo tipo de cosas buenas. Even the way cities are formed and roads are constructed. Aún la manera en que ciudades son edificadas y carreteras son puestas. All of these demonstrate the glory and wisdom of God Todas estas demuestran la sabiduría y grandeza de Dios in technological advancement. en avances tecnológicos. God is good. Dios es bueno. But that brings us to principle 4. Pero eso nos lleva al principio número 4. Technology has been abused by sinners. La tecnología ha sido abusada por pecadores. Tragically, this is true of all God's good gifts. Trágicamente, esto es cierto de todos los buenos regalos de Dios. God models for us the importance of rest Dios modela para nosotros la importancia del descanso after he creates the world in 6 days. después de que Él crea el universo en 6 días. But we as sinners turn rest into laziness. Pero nosotros convertimos el descanso en pereza. We use it as a means of escape from reality Lo usamos como una forma de escaparnos de la realidad or to stop us from doing the things we know we need to o de do. impedirnos de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer. God gives us the fruit of the vine as a good gift, Dios nos da el fruto de la vid como un buen don. and yet we become drunken ¿Y qué hacemos nosotros? Nos emborrachamos and sinful. y pecamos. He gives us sex to be enjoyed in the context of marriage, Nos da el sexo para ser disfrutado en el contexto del matrimonio, but we pervert it with sins like adultery and pero nosotros fornication. lo pervertimos con pecados como el adulterio y la fornicación. And speaking of technology, pornography abounds. Y hablando de la tecnología, la pornografía abunda. While technology itself is not sinful, Aunque la tecnología en sí no es pecaminosa, we as sinners have perverted or abused so many of God's good gifts. nosotros hemos pervertido muchos de los buenos dones de Dios. In fact, in the United States, cyberbullying De hecho, en is los on the Estados rise. Unidos el ciberbullying está en alza. And this is something that previous generations never had to think about. Y esto es algo que generaciones previas no tenían que considerar. But if you're raising children in this generation Pero si estás criando a hijos en esta generación and you choose to allow them access to the online world, y tú permites que tengan acceso al mundo del Internet, it's very likely they will deal with bullying online. es muy probable que tengan que lidiar con bullying por Internet. Again, my stats are from the United States, Ahora, es verdad que todo esto es basado en estudios de los Estados Unidos, but the Attorney General of the United States says 50% of students have received some kind of online threat. pero dicen en los Estados Unidos que el 50% de los alumnos en los Estados Unidos han recibido algún tipo de amenaza. That's a drastic number. Ese es un número drástico. But even more tragic is that only 10% of those students Pero lo have más told their parents trágico that. es que solo el 10% de estos estudiantes le han comunicado eso a sus padres que han sido amenazados por Internet. Think about how tragic we abuse technology. Piensa en cómo nosotros trágicamente abusamos la tecnología. Predators stalk chat rooms. Hay todo tipo de depredadores en las aulas de chat.
Students, teenagers, and young adults learn how to cheat on their exams. Estudiantes y personas aprenden cómo engañar en sus exámenes. Thieves steal songs and videos by illegal downloads. Ladrones roban todo tipo de información There's ilegalmente. There's identity theft everywhere. Hay todo tipo de robo de identidad. And on I could go. Y podríamos dar más y más ejemplos. Technology should lead us to worship God. La tecnología debería llevarnos a adorar a Dios. I click a button and something comes to my house. That's incredible. Es increíble que yo puedo pulsar un botón y algo viene a mi casa. Es increíble. But like is so often the problem, Pero como a menudo sucede, we take God's good gifts, cogemos el buen don de Dios, we twist them, lo torcemos and we live with the y consequences. vivimos con las consecuencias. And they are terrible. Y son terribles. So let me give you 3 possible responses to these fundamental principles. Así que quisiera daros 3 respuestas a estos principios fundamentales que hemos visto. Let me be clear. Only one of these responses do I believe is the faithful biblical response. Ahora, quiero ser muy claro, solo creo que una de estas respuestas es la respuesta correcta y bíblica. But I show you 3 of them because I think many of us fall into all of these categories. Pero os muestro 3 porque creo que cada uno de nosotros caemos en una de estas 3 categorías. The first of the 3 categories or responses La primera de las 3 categorías o respuestas is to eagerly accept all technology. es aceptar toda tecnología con ánimo. Con We gozo. don't see the downside or the No consequence. vemos los peligros y no vemos las consecuencias. We don't have enough forethought to consider how it'll affect us. No tenemos suficiente anticipo en nuestras mentes para saber cómo esto podría afectarnos. We don't think about how it's going to affect family time or my ability to meditate. No pensamos cómo va a afectar nuestro tiempo en familia o nuestra habilidad de poder meditar. Or even how much time it's going to take where possibly it removes my devotions. O cuánto tiempo va a tardar y cómo esto va a afectar mi tiempo devocional con el Señor. I remember talking to one father in our church. Recuerdo haber hablado con un padre en nuestra iglesia. He was bothered by his son's young cell phone, Estaba muy molesto con el móvil de su hijo, but not because of what he was doing on it, pero no por lo que estaba haciendo en su móvil, only that he went over his minutes and it cost him more money. pero solo porque había pasado los minutos que tenía y le estaba costando más dinero. We need to be aware of the dangers of accepting all technology. Tenemos que tener cuidado de aceptar sin ninguna meditación cualquier tipo de tecnología. This view forgets that technology has been abused by sinners. Esta respuesta ignora el hecho de que la tecnología ha sido abusada por muchas personas. So as we parent our children, I don't think the proper Christian response is to receive everything without thinking. Entonces, conforme nosotros vamos criando a nuestros hijos, no creo que la respuesta apropiada cristiana es aceptar todo sin consideración. Even non-Christians are writing studies warning us of the dangers of technology. Aún aquellos que no son creyentes están escribiendo artículos advirtiendo sobre los peligros de la tecnología. But if we go to the opposite side, Pero si vamos al otro extremo, the second response is strict separation. la segunda respuesta es separación estricta. Now this one is as dangerous as is the first response. Esta es igual de peligrosa que la primera respuesta. This person would say technology is evil and so I want to withdraw from it. Esta persona diría que la tecnología es malvada y me quiero alejar de ella. I'm going to try and keep my children away from all forms of technology. No quiero que mis hijos tengan ningún tipo de tecnología. But this doesn't properly weigh the first 3 principles. Pero esto no es un buen contrapeso a esos primeros 3 principios que vimos. That God created technology. Que Dios creó la tecnología, It's not fundamentally sinful. no es fundamentalmente pecaminosa And there are a lot of good uses for y it. hay buenos usos para ella. And honestly, it's not very realistic that we can withdraw from technology, Y no es muy realista que nosotros podamos alejarnos completamente de la tecnología, since access to it is everywhere. siendo que el acceso a ello está por todos los lugares. One study I read years ago Un estudio que leí hace años said 64% of children are doing things online that their parents have no idea about. nos dice que el 64%
de los niños están haciendo cosas online que sus padres no saben nada de ello. So I understand and have a sympathy for this position. Así que yo entiendo y tengo una simpatía por esta posición. If I don't know what my child is doing, it's better that I just take it away from them so they don't harm themselves. Si yo no entiendo lo que está pasando, entonces yo simplemente quiero quitarles el acceso a ello. But the truth is, it will protect them for a time. Vale. Sí, solo decir que no pasa nada, que el niño que está llorando está con su padre, entonces solo para que no estéis preocupados. Es que they're getting distracted. so- Yeah. The truth is, if you have strict separation, it will protect your children for a time, Entonces, si tenemos una separación estricta, va a protegerles por un tiempo, but it will not protect them when they are out of your control. pero no les va a proteger cuando estén fuera de tu control. And more importantly than that, Y más importante que eso, you won't be teaching your children the importance of self-control. no vas a estar enseñando a tus hijos la importancia del autocontrol. And since technology is going to be a part of all of our lives, Entonces, como la tecnología va a ser parte de todas nuestras vidas, it's very important to learn self-control. es importante aprender el autocontrol. How to listen and respond to our conscience, Cómo escuchar y responder a nuestras conciencias, rightly informed by God's word. correctamente informadas por la palabra de Dios. Which brings me to the third, and I would argue the best response. Que nos lleva a la tercera y la que yo considero es la mejor respuesta. That Christians should have a disciplined discernment regarding technology. Que los cristianos debemos tener una disciplina, un discernimiento disciplinado acerca de la tecnología. Discernment means we're able to figure out the difference between what's true and what's false, El discernimiento es la habilidad de poder distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, what's good and what's evil, lo que es malvado y lo que es bueno, and what's right and what's wrong. lo que es correcto y lo que es erróneo. This can be learned and practiced, Esto puede aprenderse y practicarse, but like everything else we've been talking about in this conference, pero como todo lo demás que hemos estado viendo en esta conferencia, it's going to take spirit-empowered effort. va a requerir un esfuerzo empoderado por el Espíritu Santo. And so I'd like to give you some specific ways that we can think about technology Así que quisiera daros algunas formas específicas en las que podemos pensar sobre la tecnología and even practice discipline and discernment. y aún practicar disciplina y discernimiento. But before we do that, I want to show you in God's Word why it's necessary. Pero antes de hacer eso, quisiera mostraros en la palabra de Dios por qué es necesario. Because one more time, I remind you, Deuteronomy 6 says we're going to be talking about all these things. Porque una vez más os recuerdo lo que enseña Deuteronomio capítulo 6, que debemos estar hablando de todas estas cosas, Teaching our children how to love God enseñando a nuestros hijos cómo amar a Dios and love others, y amar a otros, even when it comes to technology. aún cuando se trata de tecnología. So let's look together in Ephesians chapter 5. Así que leamos juntos Efesios 5. And as you look, we're going to see 4 different ways of walking. Y lo que vamos a ver es 4 maneras diferentes de caminar. In verses 2 through 7, Paul tells the church to walk in love. En 2 al 7, Pablo instruye a la iglesia a andar en amor. Listen as Pastor David reads for us just verses 2 through 4. Vamos a leer los versículos 2 al 4 de Efesios 5. Dice, 2 through 4. 2 through 4. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Now, obviously, Ephesians 5 doesn't specifically talk about technology. Ahora, obviamente, Efesios 5 no está hablando específicamente de la tecnología, Instead, Paul is instructing the church how to live their life, pero lo que Pablo está instruyéndoles es cómo deben vivir sus vidas, of which technology is a part for us. de la cual la tecnología es una parte importante. In verse 2, he says they are to walk in En el love. versículo 2 se nos instruye que debemos andar en amor. And he clarifies what love looks like by saying we're to love like Christ who gave himself. Y explica, dice que debemos amar como Cristo quien se entregó por nosotros.
So Christ demonstrated love through self-sacrifice. Así que Cristo demostró amor sacrificándose a sí mismo. And Paul tells the church that they are to love the same way, Y Pablo enseña a la iglesia que deben amar de la misma manera. which means even the way we use technology and train our children to use technology Lo cual significa que aún la manera que usamos tecnología y entrenamos a nuestros hijos a usar la tecnología, in a way that demonstrates debemos hacerlo self-sacrifice. en una manera que demuestra sacrificio. Fathers, in particular, again, Padres en particular, as you gather your family around the Word, cuando juntas a tu familia alrededor de la palabra, this is the kind of conversation to be having. esta es la conversación que necesitas estar teniendo. Being able to ask them, how do we show self-sacrifice? Les puedes decir o preguntar cómo podemos mostrar este autosacrificio And a desire to think of and serve others, even in the way we use technology. y un deseo de pensar en otros y servir a otros aún en la forma en la que usamos la tecnología. In verses 3 and 4, Paul warns them En to versículos not be 3 al sexually 4, immoral. les advierta que no sean inmoralmente, o sea, que no sean sexualmente inmorales, Covetous, que no tengan avaricia, or even inappropriate in their speech, que no sean inapropiados en su forma de hablar, but instead be known for thanksgiving. pero que sean conocidos como quienes dan gracias. Doesn't that fit perfectly for how we should use technology? ¿No encaja eso perfectamente con cómo deberíamos usar la tecnología? Not for sexually immoral purposes, No por propósitos de sexualidad inmoral or with words that are inappropriate, o palabras inapropiadas, but instead as a grateful, thankful Christians for God's gift. pero como creyentes que dan gracias a Dios por los buenos dones que nos ha dado. This is what it means to walk in love. Esto es lo que significa andar en amor. But in verses 8 through 14, Pero versículos 8 al 14, he tells them to walk in light. que les dice que deben amar, que deben andar en luz. Now, notice as Pastor David reads verses 8 through 12. Quiero que observéis, mientras el pastor David lee los versículos 8 al 10, quiero que observéis lo que vemos aquí. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. And so he tells us in verses 8 through 12 Entonces les dice en los versículos 8 al 12 that we're to walk in light, que debemos andar en la luz, that we're to do what pleases the Lord, que debemos hacer lo que agrada al Señor. and not simply stay away from that which is bad. Y no simplemente alejarnos de lo que es malo. Of course, we're to stay away from the darkness, Por supuesto que debemos alejarnos de la oscuridad, but as Christians, we expose it with God's light. pero como creyentes exponemos la oscuridad con la luz de Dios. Can you see how this would be a great question to talk with your teenagers about? ¿No puedes ver que esto sería algo muy bueno para hablar con tus jóvenes? How do we, as the people of God, ¿Cómo nosotros como el pueblo de Dios walk in light andamos en la luz, by exposing what is sinful and wrong exponiendo lo que está pecaminoso y malvado and doing what is pleasing to the Lord y haciendo lo que es agradable al Señor? when it comes to our phones, Cuando se trata de nuestros móviles, our games, nuestros juegos and our y movies? nuestras películas. So he says to walk in love, he says to walk in light, Les instruía que anden en amor, que anden en la luz, but third, he says to walk in wisdom. pero por último, que anden sabiamente. Listen as Pastor David reads verses 15 through 17. Versículos 15 al 17, voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. So he says that we are to walk not as unwise, but as wise. Entonces les dice que deben no ser como necios, sino como sabios. This is where we began this talk. Y aquí es donde empezamos esta sesión. That in an age of information, Que en una edad de información we as Christians should walk in wisdom. debemos andar en sabiduría. That we should be discerning about technology Que debemos discernir la tecnología and everything else for that matter. y todo lo demás. Even learning the importance of time management. Aún aprendiendo cómo manejar nuestro tiempo, Knowing exactly how best to use our time. sabiendo exactamente cómo mejor usar nuestro tiempo.
Forget our children for just a minute. Olvidémonos de nuestros hijos por un momento. How many of us as adults don't need to be exhorted in our use of time with social media? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos ser exhortados acerca de cómo nosotros usamos las redes sociales? This is what it means to walk in wisdom. Esto es lo que significa andar en sabiduría. Remember, we're in Ephesians 5. Recordad que estamos en Efesios 5. In Ephesians 1, 2, and 3, En Efesios 1, 2 y 3, Paul has explained the gospel Pablo les ha explicado el Evangelio and taught the people in Ephesus that they are sinners, y les ha enseñado a estos creyentes de Éfeso que son pecadores, that they deserve the judgment of God que merecen el juicio de Dios, because their sin has separated them from God's porque holiness. su pecado les ha separado de la santidad de Dios. But that in mercy God has saved them by his grace. Pero que en misericordia Dios les ha salvado por su gracia. He has transformed their hearts, Ha transformado sus corazones. given them his spirit, Les ha dado su espíritu. and now they are to perform the works God commands of them. Y ahora deben hacer estas obras que Dios les manda. Even the works he prepared before they were born. Aún las obras que Dios preparó de antemano antes de que naciese. Well, what are those works? ¿Y cuáles son esas obras? Walking in love and light and wisdom. Andar en amor, en luz, en sabiduría. But the last one is in verse 18. Pero la última la encontramos en el versículo And it is 18. especially helpful with regard to Y technology. es especialmente importante cuando hablamos de tecnología. We are told to walk in the Spirit. Se nos dice que andemos en el espíritu. Listen as Pastor David reads verse 18. Versículo 18 dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del espíritu. Now, we talked a little bit about this verse last evening. Ahora hablamos un poquito de este versículo ayer, But how important is it that we are controlled by God's Spirit? pero cuán importante es que seamos controlados por el Espíritu Santo. For those who have been saved by Jesus Christ, Para aquellos que han sido salvos por Cristo Jesús, the Spirit now dwells within us. el Espíritu de Dios ahora habita en nosotros And he has many responsibilities. y tiene muchas responsabilidades. One of those responsibilities Una de esas responsabilidades is to sound the siren es de sonar la alarma when we are doing things against God's word. cuando estamos haciendo algo en contra de la palabra de Dios. So you can understand when speaking of technology, Entonces puedes imaginar cuando hablamos de este tema de la tecnología, when it is that we begin to do something that dishonors the Lord, cuando comenzamos a hacer algo que deshonra a Dios, it is the mercy of God that the Spirit begins to convict us of sin. es la misericordia de Dios que el Espíritu de Dios nos empieza a convencer de pecado. I would encourage you as families, Dios animaría como familias. spend time slowly working through Ephesians 5, 1 through 18. Pasad tiempo lentamente leyendo Efesios 5, estos versículos que hemos visto, del 1 al 18. Having lots of conversation with your age-appropriate children, Teniendo muchas conversaciones dependiendo de la edad de vuestros hijos, how they are to use technology to walk in love, cómo ellos deben usar la tecnología para andar en amor, to walk in light and not darkness, para andar en la luz y no en las tinieblas, how to walk in wisdom and how to walk in the Spirit. cómo andar en sabiduría y andar en el Espíritu. But for the sake of this afternoon, Pero para los propósitos de esta tarde, let me give you some practical ways quisiera daros algunas maneras prácticas to help think through technology para ayudaros a pensar sobre la tecnología in the lives of our children. en las vidas de nuestros hijos. Number one, Número 1, communication is essential. la comunicación es esencial. I counsel a lot of people in my church, Yo aconsejo a muchas personas en mi iglesia and I can't tell you how many parents have said this phrase to me. y no os imagináis cuántos padres han dicho esto. When speaking about something that's negative or sinful online, Cuando hablan de algo que es pecaminoso o negativo por internet. my children would never do that. Mis hijos nunca harían eso. I trust them completely. Confío plenamente en ellos. Dear brothers and sisters, maybe your children wouldn't do that, Hermanos y hermanas, es posible que vuestros hijos no harían eso. but do not underestimate the power of peer pressure Pero no subestimes el poder de la presión social and the temptation of sin in the life of a young child. y la tentación del pecado en la vida de un tierno niño.
Studies tell us that 75% of children Los estudios nos dicen que el 75% de niños deal with fear, anxiety, and depression directly related to online activity. están lidiando con depresión, con temor y todo tipo de cosas directamente relacionado con el uso del Internet. But almost none of them want to talk to their parents about it Pero casi ninguno de ellos quieren hablar con sus padres de ello, because they're afraid their parents will then take away their gaming systems and phones. pero tienen miedo de hablar con sus padres porque no quieren que les quiten sus dispositivos. Can you understand how tragic that is? ¿Puedes imaginarte lo trágico que es eso? This is why our last lesson was on the need to constantly be communicating with our children. Por eso dijimos en la última sesión que es importante estar constantemente comunicándonos con nuestros hijos. Because if the studies are accurate, Porque si estos estudios son verídicos, not just the world's children, our children in no the church solamente los hijos de aquellos que no son creyentes, nuestros hijos en la iglesia, are struggling with some of the things you and I never had to deal with as kids, están lidiando con cosas que nosotros como padres no tuvimos que lidiar de but are niños. so addicted to those devices Pero están tan adictos a estos dispositivos that they would rather deal with the negative effects than talk to their parents. que prefieren lidiar con estos efectos secundarios que hablar con sus padres. So parents, we must communicate about technology Así all que the time. padres debemos comunicar acerca de la tecnología todo el tiempo. One of the things we've said is learn to ask lots of questions Una de las cosas que hemos dicho es aprende a hacer muchas preguntas so as to draw out your child's heart. para poder extraer el corazón de tus hijos. Let me give you a few questions that you can ask your children about technology. Quisiera haceros algunas preguntas que podéis vosotros preguntar a vuestros hijos sobre la tecnología. Many of these questions would assume you have a close relationship with your child, Muchas de estas preguntas dan por sentado que tienes una relación cercana con tus hijos, that you've been working about the things we've been talking concerning. que has estado trabajando en las cosas que hemos estado hablando en estas sesiones. And so it's easy for them to open up to you. Entonces va a ser más fácil si has estado haciendo este trabajo de que tus hijos se te abran. But here's a few of the questions. Pero aquí hay algunas preguntas. Do you think you might be addicted at any level to your devices? ¿Es posible que estés adicto en cualquier nivel a tus dispositivos? I can't tell you the amount of times that I ask that to my teenage children. Yo le hago estas preguntas constantemente a mis hijos jóvenes. It's not even that I think they are addicted. Y no es ni siquiera que yo pienso que están adictos. I just want to plant the thought and temptation in their mind so they're aware of it. Solo quiero plantar ese pensamiento en sus mentes para que estén pendientes de ello. This next question is good for us as adults as much as it is for our kids. Esta siguiente pregunta es buena para nosotros como también para nuestros hijos. Are you setting aside specific time ¿Estás separando tiempo específico for meaningful consideration of the scriptures and for deeper thinking? para pensar profundamente y leer las escrituras? When everything is able to just be quickly scrolled through and videos are so fast, Cuando puedes ver vídeos rápidamente, do you notice that it's harder for you to focus and slow down? ¿te das cuenta que es difícil enfocarte y meditar? And if you have the heart of your child Y si tienes el corazón de tus hijos and you're having open conversation about y it, estás teniendo conversaciones abiertas con ellos, now you get to instruct their heart. ahora puedes instruir sus corazones. Maybe you could ask them this question. Quizá podrías hacerles esta pregunta. Are you working to develop your memory, ¿Estás trabajando para desarrollar tu memoria or are you just relying on Google? o simplemente estás confiando en Google? The reason I ask that question La razón que hago esa pregunta is because God gave us our minds. es porque Dios nos dio nuestras mentes. And He expects us not just to glorify Him with our hands and our mouths, Y Él espera que no solo le glorifiquemos con nuestras manos y nuestras bocas, but even the things we think about Pero as we también expand our en thinking. las cosas que pensamos conforme vamos expandiendo nuestros pensamientos. And here's a bold question. Y aquí tenemos una pregunta muy valiente. Is there any technology sin that you have not confessed? ¿Hay algún pecado tecnológico que no has confesado? What an opportunity to be made right and to clean the relationship between you and your child. Qué oportunidad de poder arreglar cosas entre tú y tu hijo. Learn to ask good questions. Aprende a hacer buenas preguntas. Ask them a lot, even of your good children.
Y pregúntales aún a aquellos hijos que son obedientes as one of the primary ways to make good children more godly para children. que hijos buenos puedan ser piadosos. Another practical encouragement. Otro ánimo práctico. Learn to train your children with the phone and video games and technology the same way we do everything else. Aprende a entrenar a tus hijos sobre los dispositivos, la tecnología, la televisión, de la misma manera que hacemos con todo lo demás. We said that our children are digital natives. Dijimos que nuestros hijos son nativos digitales. Everything is very comfortable and natural for them Todo with the es phone. muy natural para ellos con sus móviles. Let me prove it to you. Os lo quiero probar. What do we do with our young children when we're wanting to have a conversation and they are a little bit unruly? ¿Qué hacemos con nuestros hijos pequeños cuando queremos tener una conversación y están un poquito revoltosos? Don't we immediately give them the phone? ¿No les damos inmediatamente el móvil? It's the greatest free babysitter we have. Es el canguro más fácil y gratuito que existe. Now, hear me very well. Quiero que escuchéis conmigo. My wife and I have done this just as much as you have. Nosotros lo hemos hecho igual que vosotros. And certainly it's not inherently or fundamentally sinful to do that. Y no es fundamentalmente pecaminoso hacer eso. But we do need to teach even our young children self-control. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos pequeños autocontrol. And it isn't wise or good that every time they want the phone, they get the Y no phone, es sabio o prudente que cada vez que quieren el móvil les damos el móvil, just to keep them from whining and complaining. solo para que dejen de quejarse. In a world of instant gratification, En un mundo de gratificación instantánea, where you can pick a date by swiping on your phone, donde tú puedes escoger una fecha simplemente moviendo en tu móvil el dedo, deslizando el dedo, or have your groceries delivered to your house, o puedes Empezar a- planificar una cita, perdón. Puedes planificar una cita simplemente moviendo el dedo de tu móvil, next thing, or just the Amazon Prime to your o door. pidiendo algo por Amazon en tu puerta. It's important to know that good things take time. Es importante saber que las cosas buenas toman tiempo. You and I should be teaching our children the dangers of the phone and the internet. Nosotros debemos estar enseñando a nuestros hijos los peligros de los móviles y el Internet. I've shared some statistics with you already, He compartido algunas estadísticas con vosotros, but these two are the most terrifying. pero estas últimas que os voy a decir son las peores. Stats tell us that 1 out of every 4 teenage girls will struggle with body dysmorphia. Las estadísticas nos dicen que 4 de cada 10, 25% of girls? sí, el 25% de las chicas van a sufrir algún tipo de dismorfia física, Anorexia, como bulimia, anorexia, bulimia, algún tipo Body de image, trastorno. body image. Sí, y acerca de su imagen corporal, cómo se ven, as a direct result of having a phone in their pocket. como resultado directo de tener un móvil en sus bolsillos. Think about that as a parent. Piensa en eso como padre. Putting a phone in your teenage daughter's hand Darle un móvil a tu hija without training or helping them sin entrenarle o ayudarle is a 1 in 4 chance of giving them serious issues. les estás dando una oportunidad, una de 4, de que tengan serios problemas. 80% of young men who get a phone before the age of 18, El 80%, 80% de los jóvenes varones que reciben un móvil antes de la edad de los 18 años will develop a pornography addiction desarrollarán una adicción a la pornografía that unless God delivers them from it, que aunque Dios, a no ser que Dios les libre de ello, they will battle the rest of their days. lidiarán con ello todos sus días, Often in silence a veces en silencio and without accountability. y sin ningún tipo de rendimiento de cuenta. And why does that matter? ¿Y por qué importa eso? Because those images and videos Porque esas imágenes y esos vídeos distort the image of God in the woman distorsionan la imagen de Dios en la mujer and make men inherently dissatisfied with what God has given them. y hace que los hombres no estén satisfechos con lo que Dios les ha dado. It is evil and sinful, Es malvado y pecaminoso, but I deal with it every week of my life. pero trato con ello todo el tiempo en consejería. To give your teenage son a phone unsupervised Darle a tu hijo joven un móvil no supervisado
is like saying, become a sexually perverse man. Es como decirle, quiero que seas un hombre que tenga perversiones sexuales. I say that not to send fear into your heart, No os digo eso para que tengáis temor en vuestros corazones, but to tell you the abuses of technology are real. pero deciros que los abusos de la tecnología son reales. So it makes no sense to me or to Scripture Así que no tiene ningún sentido para mí ni para las Escrituras that we would take this good gift that God gives us, que tomemos este buen don que Dios nos ha dado, hand it to our children, se lo entreguemos a nuestros hijos and do nothing else with it. y no hagamos nada más con ello. Dear brothers and sisters, we're setting them up to fail. Hermanos y hermanas, estamos haciendo que ellos caigan. We have to train what is appropriate and not appropriate on the phone, Tenemos que entrenarles lo que es apropiado y lo que no es apropiado en el móvil. which means number 3, Lo cual significa, número 3, you and I must educate ourselves and our children. nosotros debemos educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. An ostrich loves to bury his head in the ground Un avestruz le gusta esconder su cabeza en la tierra and not deal with his surroundings. y no lidiar con lo que sucede alrededor. Even as I say these things in this talk this afternoon, Aún mientras digo estas cosas en esta sesión ahora, isn't there a small part of you like me who wants to do that? ¿no hay una parte de ti que quiera hacer eso? Simplemente esconderte. Some of these things feel overwhelming, Algunas de estas cosas son abrumadoras, but that is not a Christian response. pero esa no es una respuesta cristiana. Because technology is going to be everywhere. Porque la tecnología va a estar en todos los lugares. We need to learn about it Tenemos que aprender acerca de ella and then be the ones who educate our children. y ser los que educan a sus hijos. acerca There is de this ella. law in the universe Hay una ley en el universo that he who speaks first on the matter gets the greatest authority. que el que habla primero sobre un asunto tiene la mayor autoridad. So, in matters of technology and sexuality and so many others, we must be the ones who speak Entonces, first. en asuntos como la tecnología, la sexualidad y otras como estas, nosotros debemos ser los primeros en hablar To our a children. nuestros hijos. But that requires we educate ourselves. Pero eso requiere que nos eduquemos también, aprendamos nosotros, Which brings me to number 4. que nos lleva al número 4. We must place proper restrictions on our children's devices. Debemos tener restricciones apropiadas para los dispositivos de nuestros hijos. Please hear me very clearly. Escuchadme cuidadosamente. There are no amount of restrictions that are going to transform your child's heart. Ninguna restricción va a transformar el corazón de tu hijo. But in the training period, Pero en el periodo de entrenamiento, while you are teaching them self-control mientras estás enseñándoles autocontrol and how to use God's good gifts y properly, cómo usar los buenos dones de Dios it apropiadamente, is incredibly important es increíblemente importante that you put restrictions on your children's devices. que pongas restricciones en los dispositivos de tus hijos. Think of them like training wheels on a bicycle. Piensa en ellos como estas ruedas de entrenamiento en las bicis de los niños. We don't immediately put our children on a big bike and say, figure it out. No ponemos a nuestros hijos en una bicicleta grande y les decimos, averígualo. We go little by little. Vamos paso por paso. And thanks be to God in our technology today, Y gracias sea a Dios que en nuestra tecnología hoy en día there are many ways to restrict access to sinful things on our children's devices. hay muchas maneras de restringir acceso a este tipo de cosas pecaminosas. You should learn those things. Deberías aprender esas cosas. Things that limit the amount of time, Cosas que limitan la cantidad de tiempo, the amount of access they have to other people, cantidad de acceso que tienen a otras personas. whether they can speak to someone when playing an online game Si or not. pueden comunicarse con personas cuando están jugando online con otras personas. Dear friends, predators prey on online children's gaming. Hay depredadores que literalmente están en esos mundos, en esos juegos. And of course, all of us think it would never happen to our Y child claro, todos pensamos, no pasaría a nuestros hijos until it does. hasta que sucede. So we must educate ourselves and put proper Así que restrictions. debemos educarnos nosotros y poner restricciones apropiadas. I'll give you just a couple of things. I think they exist in Spain. If not, you correct Os voy a dar algunas y creo que existen en España, pero si no,
a couple El of Pastor David good me corregirá. programs. 2 programas muy buenos. One of them would be called Covenant Eyes, Hay uno que se llama Covenant Eyes, and the other is called VID Angel. la otra que se llama Vid Ángel, Vid Angel. If you don't know anything about both of those, Si no sabes nada acerca de estos dos, I would ask you to ask about that in the Q&A, and Pastor David could give you far more information in the native y language. podéis hacer esta pregunta después y el pastor David os puede explicar un poquito mejor. But we must learn to properly restrict while training. Pero debemos poder restringir mientras estamos entrenando. Again, the goal isn't just restriction, Una vez más, la meta no es simplemente restringir, it's building that muscle of self-control es fortalecer ese músculo del autocontrol until we have gained their trust and they're ready to be able to use the devices more openly. hasta que tenemos su confianza y están listos para usar esos dispositivos más abiertamente. Which brings me to number 5, and I've only got 7. Lo cual me lleva al número 5 y solo tengo 7. Mentor, supervise, and review their technology all the time. Mentor, supervise, review. Sé un mentor, supervisa y revisa sus dispositivos constantemente. I know what you are going to be tempted to do after today's talk, Yo sé cuál va a ser la tentación después de esta sesión, because it's the same thing I would be tempted to do. porque es lo que yo tendría la tentación de You are hacer. going to sit down and have a long conversation with your son or daughter about technology, Vas a tener una conversación muy larga con tus hijos sobre la tecnología, but you are only going to have that one conversation. pero solo vas a tener esa In your conversación heart, you're going to singular. want to have had more, En tu corazón vas a querer tener muchas conversaciones, but we get busy, pero nos empezamos a liar con otras and cosas life has a lot going on. y tenemos muchas cosas que están pasando. I would encourage you to set alarms on your phone, Yo te animaría a poner una alarma en tu móvil, appointments on your calendar, que marques fechas en tu calendario, write a note on your fridge escribas apuntes en tu nevera or bathroom mirror if you o en el must. espejo de tu baño, But make sure you have constant conversation about what they are learning and what they are doing. pero asegúrate en tener conversaciones constantes acerca de lo que están haciendo y lo que están aprendiendo. My oldest is 17, she's a girl. Mi hija mayor tiene 17, My next is a son at 15. el siguiente es mi hijo, tiene 17. I do this with them about every 15, 2 weeks. I do this with them about Hago every 2 weeks. esto cada 2 semanas. And within those 2-week spans of time, it shocks me how much new stuff they have learned. Y en estas 2 semanas me sorprende cuántas cosas nuevas han aprendido. Almost always, it's things I know nothing about. Y casi siempre son cosas que yo no sé nada. Both acerca de of ello. them are really big into shoes. Los dos les gustan mucho las zapatillas. And so it's oftentimes about things concerning shoes I have to learn but presently don't know. Y a menudo son cosas acerca de zapatillas que yo tengo que aprender y que ahora mismo no sé. But honestly, it could be so many more things. Pero podría ser acerca de muchas otras cosas. And so I have to be constantly vigilant with them. Así que tengo que ser constantemente vigilante acerca de ello. So I will go through their phone, Así que voy a mirar sus móviles, both without them and with them. con ellos y sin ellos. My son has restrictions where he can't even access the internet. Mi hijo tiene restricciones, ni siquiera puede acceder al Internet. And at this point, because we only gave him his phone a few months ago, Y en este punto, porque le dimos su móvil hace nada, unos pocos meses, he's only allowed to text adults. solo puede mandar mensajes a adultos. And we have talks about it probably every day. Y hablamos de ello seguramente todos los días. But I don't want you to think those talks are 10 and 15 and 30 minutes. Pero no quiero que pienses que estas charlas son de 10, 15, 30 minutos. Sometimes they're as quick as 30 seconds or just 2 or 3 minutes. A veces son 30 segundos, a veces son 2 o 3 minutos. When I go in to bless him at bedtime, Cuando antes de dormir yo vengo a bendecirle, I very often will ask him, have you done any digital sin that I should know about? a menudo yo le pregunto si él ha cometido algún pecado digital. Which del just que yo keeps necesito our saber. relationship close. Esto hace que nuestra relación sea cercana. I would encourage you to sit down and not just check phone without your children, but with them. Pero no solo revises el móvil sin tus hijos, sino también con ellos. Watch how they interact and how they learn and what they do on the internet. Mira cómo ellos interactúan por Internet. This part's important. Eso es importante.
Praise what they do well. Alaba lo que hacen bien. Encourage godly behavior, Anima comportamiento piadoso where they're walking in light and wisdom and love, para que ellos caminen en la luz, en sabiduría, en amor, even as you're correcting sinful or potentially dangerous aun behavior. cuando estás corrigiendo comportamiento pecaminoso o peligroso. Number 6. Y número 6. So often we must say this. A menudo debemos decir esto. Pray for your children concerning their technology. Ora para tus hijos sobre la tecnología. Pray that they would love what is good and hate what is evil. Ora para que amen lo que es bueno y odien lo que es malo. And trust that that is an answer, that is a prayer the Lord delights to answer. Y confía que esa es una oración que el Señor se deleita en contestar. Pray that in family worship. Ora eso en adoración familiar. Pray that with just them. Óralo solo con ellos. Pray it by yourself before the Lord. Ora a solas delante del Señor. But if the dangers are as real as we are saying, pray, pray, pray. Pero si los peligros son tan grandes como hemos dicho, ora, ora, ora. Because the dangers that exist are more powerful than you or me. Porque los peligros que existen son más poderosos que tú y que yo. But thanks be to God, they are not more powerful than Him. Pero no son más poderosos que Dios. Number 7, and lastly, Número 7, y este es el último. you cannot mentor or control your children forever. No puedes ser este mentor y el que controla a tus hijos para siempre. So let's end where we began. Así que terminemos por donde comenzamos. Make sure you have your children's heart Asegúrate que tengas el corazón de tus hijos before you ever give them technology. antes de darles tecnología. If you do not have their heart, Si no tienes su corazón, I would plead with you, yo te animaría, do not give them technology no les des tecnología, because you have no idea what they will do. porque no tienes ninguna idea de lo que van a hacer. But when you know that you do have their heart, Pero cuando sabes que tienes su corazón, what an opportunity to train and instruct them qué oportunidad para entrenar e instruirles how to use one of God's good gifts cómo usar uno de los buenos dones de Dios for His glory. para su gloria. Thank you so much for your time. Muchas gracias por vuestro It tiempo. has been humbling and joyful to speak to you. Ha sido algo muy precioso poder hablar con vosotros. If what I've said has been helpful and true and honest, Y si algo que he dicho os ha ayudado de alguna manera, may God seal it upon our hearts. que el Señor selle eso sobre nuestros corazones. And where I may have unintentionally led us astray, Y donde quizá yo haya dicho algo que no haya sido correcto, may God strike it from your memory. que Dios te lo quite de tu memoria. I love you all. Os amo bastante. Let's pray together. Haremos juntos. Señor y Padre Celestial, gracias una vez más. Ayúdanos a entender la importancia de entrenar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a entender cómo esto incluso implica cómo nosotros pensamos acerca de la tecnología y cómo pensamos acerca de entrenar a nuestros hijos sobre esto tan sensible. Te pido que ahora, en este tiempo, bendigas el tiempo de preguntas y respuestas, que pueda ser de gran bendición. Y que los niños que van a estar aquí, que yo sé que llevan mucho tiempo escuchando, Señor, puedan tener la fuerza de no desanimarse y cansarse, sino que puedan aguantar este tiempo que nos falta, Señor. Dale mucha sabiduría también al pastor Matt en esta área, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.